Les voy a empezar platicando un poquito sobre quién soy yo y por qué estamos aquí, como mencionó Orman. Tengo prácticamente 20 años de experiencia, prácticamente se han centrado en cuestiones de políticas y estrategias enfocadas a mejorar el desarrollo tecnológico, la innovación dentro de organizaciones, dentro de regiones como motores de desarrollo económico, motores de crecimiento para una empresa. Soy ingeniera de formación, estudié en la UNAM y tengo una maestría en políticas en ciencia y tecnología de la Universidad de Sussex, que tiene un centro especializado en este tema del Reino Unido. Prácticamente la mayor parte de mi carrera profesional se ha centrado en trabajar en organizaciones no gubernamentales, una de ellas es FUMEC. Estuve a lo largo de 8 años como responsable del programa TECVA, que es un programa de aceleración internacional. También soy juez de Startup Chile, de Startup Perú, soy juez del Desafío Intel y del Smart Camp de IBM, y actualmente, bueno, estoy colaborando con la Agencia Especial Mexicana, que aquí le agradecemos muchísimo a Cristian porque es realmente el sponsor de este evento, en algo que se llama el Space Bootcamp, que es para desarrollar empresas relacionadas con todo el tema espacial en México. Entonces, básicamente en eso se centra mi experiencia. Voy a dejar a Orman que explique ahora sus antecedentes. Bueno, yo soy ingeniero físico, estoy en Monterrey. Tuve la oportunidad de estar un año en Japón, en la ciudad de Kobe. Después estuve durante 14 años como encargado de la parte de investigación y desarrollo en Sony de Tijuana Este, Sony Baja California, y también en una planta de Carl Zeiss por un año. Sony Baja California tuvo el prestigio y el honor de ganar el Premio Nacional de Tecnología en 2006, y a partir de ese momento pues, me empecé a involucrar con varias de las actividades. En 2009 empiezo mi propia pyme, Quarks, que es una empresa de automatización, consultoría a través de ITS, y también participo en Axis en la parte de inteligencia competitiva, y participo como volador en diferentes eventos, como instructor, y tengo varios clientes principalmente en el Bajío y en el norte del país. En los ratos libres tengo una tiendita en el Comic Con, la convención de cómics más grande de Estados Unidos. Vendemos máscaras de lucha libre representando a los héroes mexicanos, una página de arte, y también participando también como monero en algunas de las conferencias. Este fue un póster que hicimos de 4 metros, mi hermano y yo, para el doctor Luna, cuando Pemex hizo el cambio de organización. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver 3 temas: el cambio en las reglas del juego, vamos a tocar un poquito la innovación y 2, 3 herramientas de las tantas que están utilizando hoy, y finalmente vamos a platicar de cómo emprender la aventura de ser emprendedor de manera internacional. Orman, nada más antes de empezar, sí quisiera entender, ¿cuántos de la audiencia tienen una empresa o están comenzando una empresa? Muy bien. ¿Cuántos trabajan en una organización o en una empresa? ¿Y cuántos son estudiantes? Muy bien, gracias. Muy bien distribuido. Sí. Bueno, vamos a empezar en cambio en las reglas del juego. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita a nivel internacional? Estamos ante un mundo cada vez más interconectado, ante un sistema en red cada día más complejo y más robusto, y la dinámica del cambio y del caos de vivir en sistemas complejos están influyendo no solamente en nuestro modo de vivir, sino también en la forma de relacionarnos y principalmente en la forma de hacer negocios. Estamos emergiendo hacia estructuras abiertas de innovación, de producción y convivencia, dejando atrás las rígidas estructuras de la era industrial. Y no me refiero a Ford o a Taylor en el año 1900, sino imaginen por un momento quiénes eran aquellas compañías que regían las reglas del negocio por los 90s. Pues teníamos al mismo Sony, GE, Microsoft, gigantes. ¿Y quiénes son ahora? Pues son una serie de compañías de base tecnológica, principalmente de jóvenes a nivel internacional, que han sido apoyados por tiburones con una gran experiencia en la parte de redes y comercialización internacional de gran escala, y están cambiando esas reglas con propuestas, muchas de ellas de gratis o de manera gratuita. En esta mezcla de vínculos, de culturas, de mercados, de ideas, nuevas industrias están surgiendo, así como otras se están derrumbando o están luchando por reinventarse. Y es así como un sinfín número de modelos de negocio innovadores están resultando de este nuevo ecosistema. Vamos a platicar de una manera muy simple cómo se ha modificado la cadena de valor. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, para industrias, como viene siendo la parte de textil, automotriz, electrónica de consumo, juguetes, herramientas o incluso telecomunicaciones,
hay un primer eslabón en el cual a alguien se le ocurre una idea, empieza a conectar los puntos, empieza a entender que con todos estos avances tecnológicos puede empezar a satisfacer una necesidad de mercado identificada. Hay otro grupo en el cual ahora va a ser tangible esos conceptos, esas ideas, y los va a convertir en un producto o en un servicio. Hay otro grupo en el cual vamos a ver toda la parte de materiales, de recursos humanos, recursos de capital. Otra parte que es el llevarlo a la práctica a nivel escala, la parte de manufactura es un producto y un servicio, cadenas de distribución y los puntos de venta. Vamos a tener al cliente y siendo consistentes con los análisis de principio a fin, la parte de reciclado. ¿Qué está pasando en estos momentos? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos encontrando que directamente del punto de manufactura, a través de las plataformas electrónicas, ya podemos llegar al cliente. Además, estamos encontrando que para sectores el día de hoy, tal como los libros, la música, películas, incluso universidades, sistemas financieros y entretenimiento, directamente del eslabón en el cual se hace tangible este concepto, producto o servicio, a través de plataformas electrónicas, podemos llegar directamente al cliente. Y ustedes van a decir, sí, pero hay muchos productos que siguen siendo tangibles. Hay que tener cuidado, porque aquel en el mundo que encuentre y decodifique una manera nueva de hacer negocio y convierte el producto en commodity y el valor lo genera a través de servicio, las reglas del negocio van a cambiar en cuestión de semanas. ¿Qué más estamos encontrando? Pues tenemos que tener cuidado también de que directamente de cliente a cliente se están dando ese tipo de transacciones y tenemos que enfocarnos en qué es lo que pasa con aquellos empleados y sus familias que están relacionando con estas cadenas que pudieran llegar a desaparecer o a convertirse. Aún más, hacemos énfasis a través de todo este tipo de seminarios, talleres, actividades que van a haber durante esta semana para poder fortalecer aquellos procesos de desarrollo, de diseño, de conceptualización. Y una de las ventajas, ahora con esta democratización, cada uno de estos diferentes productos y servicios, tenemos la facilidad de a través de las plataformas poder llegar a todos los rincones del mundo. Pero también hay que tener cuidado que de cualquier rincón del mundo también pudieran llegar a nosotros. Y estamos hablando de que así podemos llegar a un mercado en Nueva Zelanda, en Irlanda, en Chile, también de ellos pueden empezar a llegar con nosotros. Y lo vemos, por ejemplo, ¿qué ha pasado con Netflix y Blockbuster? Ahora el V-Black, que estamos viendo también en el norte y en Monterrey desde estas. Para todos es conocido Netflix. Desde hace 3 años, de cualquier consulta que hacíamos, nos aparecía la información. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues en cuestión de semanas, pierde completamente el valor en la bolsa de valores en Estados Unidos y cierran por completo todas las cadenas en Estados Unidos. Imaginen por un momento la cadena de suministro. ¿Cuántos empleados y cuál es el diferente tipo de intención que tiene que tener Blockbuster para poder pagar los derechos, comprar las películas, tener almacenes, toda logística y distribución a los puntos de renta, pagar salarios, pagar uniformes? E imaginen por un momento ahora cómo es la plataforma de Netflix. ¿Cuántos empleados necesita Netflix? Necesita una plataforma lo suficientemente robusta como para poder dar su propuesta de valor. Y es así como ahora se crea un nuevo concepto cambiando completamente las reglas del juego. Y a través de esto, pues ahora por 99 pesos tenemos una gama de películas y de series. Pero aquí no acaba la historia. Ahora con la nueva línea, pues ahora tenemos Cinépolis con Click, 69 pesos al mes, Telmex con Claro Video, 69, y Televisa entrando con Bioplay con una oferta también muy interesante. ¿Qué es lo que tiene que hacer Netflix ahora? Ahora tiene que empezar a diferenciarse con su punto único en la parte de contenidos. Y vemos cómo hace 3, 4 semanas, en la entrega de los Emmys, pues una gran cantidad de series de televisión, ahora Netflix es el que se la está llevando. ¿Qué está pasando en México? Pues en México se reportaba en 2011, de los 112 millones de habitantes, 91 millones de celulares, de los cuales también ya había 40.9 millones de usuarios en Internet. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que para finales de 2013 ya se reportaban casi los 60 millones de personas usuarios de Internet, 50% de incremento simplemente en 2 años. Y estamos viendo en esta gráfica la diferente distribución en la parte de población, en el que vemos, por ejemplo, de 12 a 18 años que representan el 24% de la población, el 85% ya está conectado a Internet. ¿Sí? Una pregunta, ¿saben cuál fue la compañía que vendió más y distribuyó más teléfonos celulares el año pasado?
Bueno, que distribuyó, la que vende, ¿sí? Coppel. Y la segunda, Electra, ¿sí? Una con 17, otra con 12 millones de ventas. ¿A quién está dirigido Coppel y Electra? A la base de la pirámide. Y por pagos chiquitos de 20, 30 pesos, la base de la pirámide está teniendo acceso a todo este tipo de tecnologías. ¿Cómo se imaginan que va a ser el comercio en unos años? Y eso no solamente está pasando en México, está pasando en cada rincón del mundo, ¿sí? Vamos a ver también que hay ciertas partes de la población, ¿sí? Para mayores de 70 años, que representan el 1% de la población, solamente en ese universo el 7% está enganchado, ¿sí? Si hacemos un análisis rápido, ¿qué es lo que ha pasado con telefonía celular? Pues vemos que hace 40 años teníamos los ladrillos, así como lo utilizaba el James Bond, ¿se acuerdan cuando andaba en el carro? Nuestras primeras compañías allá por los 90s, ¿quién no se acuerda? Un Pegaso, ¿se acuerdan los teléfonos que teníamos que levantar las antenitas? Y ahora los grandes teléfonos. Si preguntáramos hace 5 años cuántas aplicaciones tenía su teléfono, pues básicamente contábamos 8 o 10. Hoy, ¿cuántas aplicaciones puede tener su teléfono? Inmensidad, ¿sí? Y para llegar aquí, pues fue necesario que una compañía como Apple cambiara las reglas del juego. ¿Cómo fue que lo cambió? Estábamos acostumbrados que las compañías que desarrollaban software tenían grupos de ingenieros que cada año estaban lanzando nuevos productos, y para poder participar en esa cadena de valor teníamos que tener altas certificaciones, etcétera. ¿Qué es lo que hace Apple? Apple desarrolla una plataforma en hardware, desarrolla una plataforma de servicio en iTunes, pero además empodera a cientos de jóvenes en el mundo, abriendo la posibilidad de que empiecen a programar sus propias aplicaciones en iOS, allá por el 2004, 2005, innovación abierta, ¿sí? Y empezamos a tener aplicaciones de entretenimiento, administración, salud, contables, etcétera, etcétera. ¿Hasta cuándo dura? Pues hasta que llega el robotito verde, ¿sí? ¿Por qué? Porque al principio nos costaban estas aplicaciones, llega Android y cambia nuevamente las reglas del juego. Y ahora vemos que muchas de las aplicaciones son gratis o muy baratas, accesibles. Entonces ahora, ¿en dónde está el negocio? En las aplicaciones que están buscando publicidad. Y ahora lo que estamos buscando son audiencias. Y mientras más específica sea la audiencia, mayor de valor tiene el mercado. Fíjense, ¿cuánto es el estimado que esperamos para esta semana? Más de 100,000 gentes, ¿sí? Y todos nosotros hemos puesto nuestra información en una base de datos. ¿Cuánto vale el que alguien esté interesado en llegar a conocer algún tipo de información en esa base de datos? ¿Sí? Y estamos encontrando que hay una serie diferente en esta cadena de valor, también está internacionalizada, hay muchos diferentes actores, incluso mexicanos, e incluso también muchos latinoamericanos, pero para poder estar aquí se necesitan altos niveles de competencia, estar siempre al día y estar trabajando con las últimas tecnologías, ¿sí? Vamos a encontrar que para la distribución de la gente, pues, como veíamos en las gráficas anteriores, cada día más de nosotros nos estamos enganchando con este tipo de tecnologías, pero también va a haber en las colitas, ¿sí?, nichos blancos, ¿sí?, o nichos no atendidos, como los abuelitos, ¿verdad? ¿Cómo se imaginan un teléfono para los abuelitos? ¿Tendrá que ser a colores? ¿Ustedes creen que tiene que ser touch la pantalla? Teclas grandotas, ¿sí? Las letras también que se vean, o sin letras, ¿sí? Tiene que ser blanco y negro. Pues ya en México hay un único teléfono para abuelitos de la tercera edad, en el que si yo le aprieto el 2, se oye 2, le aprieto el 8, se oye el 8, ¿sí? ¿Tiene tecnología? Sí la tiene. En la parte de atrás hay un botón que cuando el abuelito lo aprieta automáticamente manda 5 mensajes programados con la señorita que me está otorgando el servicio, en el cual me llega el mensaje y me dice: hey, algo pasó, comunícate con el abuelito. Los dígitos, haz de cuenta que era la calculadora Maizoro, con dígitos blanco y negro, no necesita más, ¿sí? Es un teléfono grande, la batería le dura mucho, ¿sí? ¿Le pudiéramos agregar algo más de tecnología? Claro. Imagínense, pudiera tener un circuitito de GPS que ya me cuesta menos de $3 la solución, que hace 10 años un aparato de GPS para el campo me costaba $7,000. Hoy ya, gracias a toda esta comercialización, ya es muy barato que lo puedo poner. ¿De qué me serviría un GPS para el teléfono? Para ubicar al abuelito. Imagínense que de repente no quisiéramos, pero le llega el alemán, ¿sí? Hay que ubicarlo. ¿Se metió al casino o no se metió al casino? ¿Ah? Bueno, ¿y qué encontramos aquí?
pues nichos no atendidos, aquí también hay innovación. No solamente lo último en tecnología significa que estemos innovando. Aquí lo que tenemos que encontrar es ser muy claros en identificar cuáles de aquellas tecnologías las podemos utilizar para poder solucionar problemas en nichos no atendidos. Y adivinen qué, en México, en la base de la pirámide, tenemos una gran cantidad de necesidades. ¿Relacionadas con qué? Con el agua, con educación, con vivienda, con energía, en el cual a través de entender las tendencias tecnológicas, tecnologías y la manera que se están comercializando, podemos empezar a crear soluciones que realmente empiecen a mejorar la calidad de vida de todos, de la base de la pirámide, y también hay negocio. ¿Sí? ¿Qué más nos estamos encontrando? Estamos encontrando diferentes tendencias. Fíjense, secuenciación genómica, costo por genoma en el 2001, $100 millones. Costo por genoma en 2008, alrededor de $100,000. Costo de genoma en 2012, $10,000. ¿Sí? Costo de genoma en 2015, 23andMe, ahorita que es una compañía de Mountain View en San José, California, cuesta $99 hacer una secuenciación. Y ya cumplieron 1 millón de clientes en los cuales se tiene toda la información, y si yo puedo participar con una muestra de saliva, me pueden dar todo mi árbol genealógico y también empezar a identificar cuál es la probabilidad que tengo con respecto a 40 enfermedades ya identificadas. ¿Cuánto va a costar en 5 años? Probablemente es gratis. Imagínense la cantidad de diferentes tipos de servicios y productos que voy a poder empezar a dar conociendo las características. Si ya hasta las latas de Coca-Cola trae mi nombre, ahora imagínense medicinas, alimentos, diferentes tipos de terapias van a estar personalizadas. Y vemos también, por ejemplo, hace unas semanas, la señorita Elizabeth Holmes de Theranos, que es una compañía que está revolucionando el área de los diferentes tipos de pruebas en laboratorio, está cambiando las reglas del juego y acaba de hacer una alianza muy fuerte con el señor Slim. ¿Qué más está pasando? Estamos encontrando que los sistemas académicos y educativos también se están modificando. Y no sé cuántos de ustedes conocen los MOOCs, Massive Open Online Courses, ¿sí? Están relacionados con más de 500 universidades en el mundo que están proveyendo cursos gratis. Son cursos gratuitos. Empezó Harvard y el MIT con edX, continúa Stanford Online con Coursera, y hoy tenemos una gran cantidad de diferentes opciones en cursos de 5 o 9 semanas que son gratuitos y además me permiten el empezar a relacionarme y crear redes de manera internacional. En México, septiembre 21, México X también, televisión educativa, lanza su programa y empezamos a tener en el que ahora no solamente voy a poder empezar a tomar el curso, también lo puedo empezar a desarrollar y utilizar la plataforma para tener un poco más de identificación y escala. ¿Qué está pasando también? Estamos acostumbrados, ¿sí?, a que para poder tener fondeo tengo que esperar a que salga una convocatoria de Secretaría de Economía, de CONACYT o de INADEM. Pero en el mundo, ¿qué está pasando? Hay una serie de plataformas en las cuales se le está permitiendo a los jóvenes, a los inventores, a los ingenieros, también poder hacer realidad sus ideas. Y a través de esto vemos, por ejemplo, una de ellas es un Kickstarter, pero tenemos Fondeadora, Indiegogo, Credit Supply, en el cual hay una gran cantidad de proyectos que están siendo realidad a través de que la sociedad participa para hacerlo realidad. Y tenemos proyectos de todo tipo. Aquí vemos el de la hielera. Una hielera ganó $13 millones. Y además tiene en esa parte 630,000 clientes en 3 meses de que lo subieron. Hay mexicanos, también tenemos mexicanos. Acaba de cerrar un proyecto en el cual un estratega junto con su papá, unido a diferentes grupos en Stanford, desarrollaron el Nevia Shower. Probablemente ustedes lo vieron en las redes, ¿sí? Estos cuates en 90 días juntaron $3 millones, ¿sí? Pero además no solamente es el dinero, sino también la validación en que la idea realmente puede tener un impacto hacia el cliente. No todos los proyectos pasan, hay ciertas reglas que tenemos que cumplir, pero como mexicanos ya podemos participar también, y ya hay mexicanos aquí. Ahorita estamos empezando en la parte artística, hay mucho de libros, hay mucho de cómics, hay de música. Pronto estaremos también con la parte tecnológica. No, hay que entender cuáles son los diferentes mecanismos que tengo que seguir para que yo como mexicano también pueda participar en Kickstarter, ¿sí? Y probablemente en el corto plazo no lo va a estar.
pero no estamos negados a identificar cuál es el camino para poder llegar ahí, ¿sí? Va a ser muy difícil que lo puedan tropicalizar, ya está en la plataforma, ahí es simplemente que la empezamos a utilizar, ¿sí? Vamos a ver otras plataformas, por ejemplo, como Kiva. Kiva está otra vez enfocado, es una plataforma dirigida a la base de la pirámide. Y aquí tenemos, por ejemplo, en las estadísticas, fíjense, se han prestado 641 millones. La parte Kickstarter normalmente los presta o la ayuda es de 10,000 a 100,000 dólares. Aquí estamos hablando de menos de 1,000 dólares. De hecho, el promedio anda en los 400 dólares. Pero fíjense una parte bien interesante, son préstamos a la base de la pirámide. A la señora que quiere comprar una chivita para poder dar leche, para poder hacer quesos y empezar a generar economía en su familia, ¿sí? Fíjense cuál es el repayment rate, 98.8%. Ningún banco en México tiene esas características, ¿sí? Y aquí, otra vez, la sociedad le está ayudando, sin tener ningún tipo de interés, o sea, interés bancario, a que la gente pueda empezar a hacer realidad y vemos, por ejemplo, México, ¿cuántos proyectos tiene? Anda por aquí, andaba con 69 proyectos. Filipinas, ¿cuántos proyectos tiene? 3,800. Esa es la diferencia que estamos hablando, ¿sí? Ya también hay proyectos de crowdfunding para ciencia, ¿sí? Científicos, la comunidad científica también está apoyando proyectos científicos. Y si yo estoy interesado en desarrollar un tema y no puedo conseguir los fondos, lo pongo a disposición como para que me puedan apoyar. Pero también es una validación que realmente el tema en el que estoy trabajando es de interés científico académico. Hay otra que es FONDME y hay una realidad. Hay otras que están enfocadas para conseguir equity. Si yo ya tengo una startup y la quiero empezar a probar para poder tener esa escala, utilizo la plataforma. También, si yo quiero invertir en diferentes startups con algún tipo de interés, ya sea agua, energía, vivienda, aquí es la plataforma, ¿sí? ¿Qué estamos viendo con esto? Pues los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender rápidamente, ¿sí? En la parte de innovación, vamos a ver de que ya el manual de Osmo nos habla de 4 tipos de innovaciones: producto, proceso, comercialización e innovación organizacional. ¿Qué es lo que estamos encontrando? Que los nuevos proyectos no solamente es de producto, no solamente es de proceso, sino que tenemos que encontrar una ecuación que balancee las 4 innovaciones. Vemos algunas herramientas que me apoyan y me ayudan como para poder desarrollar cualquier característica técnica enfocada al mercado, enfocada a necesidades reales. Y vemos, por ejemplo, Design Thinking, que ahora está muy promovida tanto por INADEM como por Secretaría de Economía, en el cual, por un lado, identifico la parte de deseabilidad de las personas, identificando sensibilidad y empatía, la factibilidad tecnológica con creatividad y métodos de diseño establecidos, y muy importante, la tercera parte, viabilidad del negocio para enfocarme al mercado. Vamos a ver también herramientas como el Canvas de Osterwalder, en el cual identifico a través de 9 bloques diferentes tipos de características, ¿sí? ¿Quién es el cliente? ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Cómo llego a él? ¿Cuáles son los canales de comunicación? ¿Cómo hago los comos con actividades y recursos? ¿Y de qué manera busco aliados? Y hay diferentes partes. Y una parte muy interesante es que en México están muy acostumbrados a crear y desarrollar valor. Este tipo de herramientas además me ayudan de ver de qué manera puedo capturar valor, cuánto me cuesta y cuánto gano, ¿sí? Y vamos a ver con todo esto que hay una serie de diferentes tendencias e iniciativas en las cuales puedo empezar a participar, ya sea en conectividad, en salud, en competidores, todas ellas identificando espacios blancos o nichos no atendidos, ¿sí? Y con todo esto la pregunta es, ¿cómo podemos adaptarnos, reinventarnos y seguir haciendo negocio? Pues la propuesta es colaborando y formando redes, vigilando, explorando y optimizando sistemas de procesos, innovando y emprendiendo la aventura que ahorita mi compañera Haru les va a dar una muy buena guía sobre cómo emprenderla, y diseñando nuevos productos, procesos, experimentando, ideando, jugando y creando nuevos significados. Todavía no termina, es la primera parte. Pero bueno. Lo que nos acaba de presentar Orman es realmente una fotografía de algo súper disruptivo, ¿no? O sea, la velocidad a la que están cambiando no solo las tecnologías, sino las formas de hacer negocios, de visualizarlos, de conceptualizarlos y llevarlos a cabo,
está cambiando de una manera total y absolutamente de blanco a negro, ¿no? Es súper disruptivo. Entonces, a lo largo de mis años de experiencia he tenido la oportunidad de interactuar con varios cientos de empresarios que están en diferentes niveles de empresa, que algunos que ya están por convertirlas en una empresa internacional con una perspectiva global. Y realmente el reto, ¿no?, al que se están enfrentando no solo los empresarios mexicanos, sino los empresarios alrededor del mundo, es realmente cómo enfrentar, cómo manejar esta disrupción que estamos teniendo a nivel mundial y también cómo enfrentar la velocidad del cambio. Y eso ustedes como empresarios, los que quieran comenzar una empresa, es algo a lo que van a tener que tener presente todo el tiempo. Y cuando hablamos de disrupción, hay dos cosas que son determinantes y claves, ¿no? La primera es que la disrupción te obliga a moverte más rápido, o sea, ustedes lo vieron, por un lado. Pero por otro lado, te ofrece toda una gama de nuevas oportunidades. Si tú te tienes que mover más rápido, por un lado, por el otro lado estás teniendo plataformas, aplicaciones, acceso a información que realmente tienes que saber aprovechar. Entonces, como todo en la vida, hay un pro y hay un contra y evidentemente hay que saberlo utilizar a tu favor. Ahora, si realmente tú te tienes que mover más rápido, hay dos cosas para mí que son claves, ¿no? La primera es que como empresario, ¿no?, o el que quieras formar un proyecto o estés trabajando dentro de una organización, por un lado tienes que disminuir el riesgo, eso es evidente, eso es lo que todo el mundo quiere hacer, ¿no? Y por otro lado, evidentemente tienes que incrementar tus posibilidades y tus probabilidades de éxito, ¿no? Y para mí la pregunta clave es, si yo quiero disminuir el riesgo e incrementar mis probabilidades de éxito, pues realmente tengo que saber en dónde estoy parada, qué es lo que tengo y qué es lo que me hace falta. Y eso desde una perspectiva súper honesta de decir, estas son mis capacidades, las capacidades de mi organización y qué es lo que me hace falta para llegar a donde yo quiero llegar. Entonces, si tengo que entender eso, tengo que ver tanto hacia afuera como hacia adentro. Y entonces hacia el exterior es realmente qué está pasando en el mercado, qué es lo que ofrezco yo y cómo puedo entender el mercado al que yo quiero llegar. Y por otro lado, ¿qué tengo? Interiormente, cuáles son las capacidades que tengo como empresario, como empresa, como colaborador en una organización, ¿no? Y cuando hablamos de que, por el otro lado, la disrupción abre nuevas posibilidades, pues entonces tengo la gran oportunidad de apalancarme de los ecosistemas, o sea, realmente de ver qué está pasando alrededor. Y aquí ecosistema, que es una palabra que se ha puesto muchísimo de moda, es una palabra crítica. Y realmente el ecosistema es todo aquello que nos envuelve como empresarios. Las empresas, los competidores, los aliados, los colaboradores, ¿no?, la manera en la que obtenemos información. ¿Cómo puedo aprovechar esos ecosistemas? Y si yo quiero aprovechar los ecosistemas, ¿cuál es la pregunta clave? La pregunta clave es, ¿dónde puedo encontrar esos recursos que me hacen falta? O sea, realmente tengo que empezar a construir esas redes de valor, porque así sea yo una empresa muy grandota, ¿no?, porque es tendencias que estamos viendo en el mundo y algo de lo que Orman habló, que es la innovación abierta, están buscando cómo apalancarse de esas redes externas, y si soy chiquito, pues con más razón, ¿no? Tengo que invertir tiempo y tengo que ver realmente cómo puedo apalancarme de esas redes que yo vaya formando a mi exterior. Generalmente, ¿no?, y cuando hablo con los empresarios, si les pregunto a uno de los empresarios, oye, ¿cuál es ahorita tu principal reto?, ¿no? Yo les podría decir que casi un 90% de los empresarios dicen que el principal reto es el acceso al capital. Yo les diría que definitivamente es algo súper importante, es algo crítico, pero no es el principal reto. O sea, yo creo que el principal reto es una mezcla, ¿no?, de todos estos factores que están en esta lámina, y es, si tú entiendes el mercado, la oportunidad que quieres abordar, cuál es el problema que estás resolviendo, la necesidad que estás satisfaciendo, y tienes realmente una capacidad interna para poder
empezar a acercarte a ese mercado y tienes todo un ecosistema que te va a ayudar a acercarte a ese mercado, el acceso a capital va a ser mucho más fácil, ¿no? Pero si llegas y dices, tengo esta idea y entonces lo que necesito es capital porque necesito hacer un prototipo y necesito hacer, y realmente no has entendido la complejidad que es el iniciar un proyecto que se llama empresa, va a ser mucho más difícil. Entonces, el acceso a capital, y lo vamos a ver más adelante, y como lo explicó Orman, está cambiando dramáticamente. Yo les diría, qué bueno que haya apoyos gubernamentales, ¿no? Pero abran los ojos, paren las antenas, porque el mundo realmente está cambiando. Es algo que se está volviendo mucho más democrático y la clave es cómo puedo llegar a ese capital. No está en este momento aquí, México todavía no tiene ese grado de madurez, esperemos que muy pronto lo tenga, pero existe y existe muy cerca de nosotros. Entonces, voy a hablar de estos 3 circulitos que tenía del lado izquierdo. El primero es el mercado. Y esto suena un poco tonto, ¿no? Pero la clave real, si tú quieres entender el mercado, tienes que estar en el mercado. O sea, si tú quieres aprender a nadar, tú puedes leer 30,000 guiones, ¿no? Libros de cómo aprender a nadar, pero en el momento que te ponen en la alberca es agáchate, ¿no? Encoge tus piernitas y aviéntate. Entonces, es un poco hacer esto. Pero si yo quiero entender el mercado y tengo que estar en el mercado, pues lo tengo que hacer de la manera más inteligente posible. Y eso es, pues, viendo realmente y formando hipótesis sobre quién es tu cliente, y ya que tienes esas hipótesis, empezarlas a validar, empezar a definir quién es el cliente, cuáles son los motivadores de compra. Y yo les diría que generalmente también lo que sucede con muchas empresas es que cuando empiezan a hablar de mercado, sacan datos demográficos, de los comportamientos psicológicos de los clientes, pero es bien simple. O sea, un cliente realmente es un ser humano que tiene sueños, que tiene miedos, que quiere lograr metas, que quiere lograr cosas. En el momento en que tú conectas con eso, se te vuelve mucho más sencillo el ver cuál es la oportunidad que estás abordando y cuál es el valor que tú le vas a traer a esa persona o a ese grupo de personas. Entonces, realmente tienes que empezar a acercarte al mercado, a hacer hipótesis sobre tu producto, tu servicio, cómo lo vas a ofrecer y empezarlas a validar. Y es la manera en la que vas a empezar a estar en el mercado. Y ahora, cuando uno empieza, ¿no? con validaciones y empieza a ver realmente cómo puede mi empresa empezar a acercarse a mercados reales, ¿no? Por un lado, hay 2 factores que son bien importantes, ¿no? La primera es, yo soy de formación ingeniero y a veces los ingenieros somos súper obsesivos en resolver problemas, pero nunca nos preguntamos, o casi nunca, si es el problema correcto. Entonces, realmente una empresa, cuando está resolviendo un problema, ¿no? y va a satisfacer una necesidad en el mercado, no solo se tiene que preguntar qué problema está resolviendo, sino también si es el correcto, si no está trayendo otros problemas de otro tipo, ambientales, qué sé yo. Entonces, esto les da una perspectiva muy clara también de si el problema es el correcto, pues mi producto tiene que tener diseño, tiene que, o sea, realmente empezar a satisfacer todas esas cuestiones que van a ayudar a que realmente el usuario pueda usar el producto de una manera adecuada. Ahora, lo veíamos y Orman mostró una perspectiva muy interesante de lo que ahora se está significando toda esta gran tendencia que es el Big Data, ¿no? Y yo les diría efectivamente, ¿no? Y es una gran herramienta, tiene un futuro impresionante, pero ustedes como empresarios no solo es dame los datos, es cuáles son los datos adecuados que nuevamente me van a poder ayudar a mí a ir refinando lo que quiero ofrecer al mercado. Entonces yo les diría, no es tanto el Big Data, sino el Right Data, ¿no? O sea, realmente estoy teniendo los datos que me están ayudando a resolver el problema. Y
para acercarse al mercado, yo les diría que, como dijo Orman, hay 3 cosas bien sencillas que son claves. La primera es que tienes que tener diligencia, ¿no? Porque si uno es un empresario y de repente se nos viene como el cómo comenzar, yo les diría, no hay nada realmente que no se pueda resolver, no hay ningún problema que no se pueda resolver si lo partes en pedacitos y empiezas a resolver esos pedacitos. Entonces, si empiezas a resolver el pedacito 1, tu confianza va a crecer, vas a decir, lo pude hacer, y entonces vas a poder ir avanzando en la solución de ese problema más grande, ¿no? Tienes que iterar, esto es súper importante, y cuando hablamos de tecnologías mucho más sofisticadas, como pudiera ser la espacial, como pudiera ser en cuestiones biomédicas, farmacéuticas, a veces pareciera que esta iteración pudiera ser un poco simplista, pero yo les diría, la iteración se da tanto a niveles más chiquitos, como si estás haciendo, por ejemplo, una aplicación en donde iterar es mucho más rápido, así estás desarrollando un producto realmente muy disruptivo. Simplemente los periodos de tiempo, la manera en la que tú haces esta iteración cambia. Pero es lo que realmente te va a ayudar a disminuir ese riesgo. O sea, si tú empiezas a iterar y a probar y tener como la versión A de tu producto y la versión B, es lo que realmente te va a dar esa información que tú necesitas para ir refinando lo que estás ofreciendo al mercado. Entonces, yo les diría que realmente es súper importante probar la viabilidad del mercado. O sea, ¿no? Si uno dice, bueno, es que yo estoy empezando esta empresa, pero no quiero lanzarme hasta que yo tenga la versión del producto que yo creo que es perfecto, pues realmente lo único que estás haciendo, por un lado, es alentar tu proceso de entrar al mercado real y en segunda, encarecerlo, o encarecer lo que tú estás invirtiendo en esa empresa, ¿no? Y evidentemente tienes que ver qué tanta atracción estás generando en el mercado, ¿no? Entonces, yo les diría que para mí esas son como las 3 cosas súper simples cuando tú te acercas a validar un mercado. Ahora, ¿qué pasa por otro lado en la parte interna, en la parte de tu empresa? Seas tú solo o seas un equipo de socios o tengas ya un equipo, ¿no?, mucho más consolidado en tu empresa, ¿no? Si tú hablas con un inversionista prácticamente de cualquier parte del mundo y te dice, tengo 2 proyectos. El primero es una tecnología súper disruptiva, pero el equipo no tiene un perfil multidisciplinario, está súper metido, son muy científicos, está súper metido en su producto, lo ven como su bebé, realmente no tienen el empuje y tampoco la disponibilidad a hacer cambios, y tienen un proyecto B, que es un producto que no es tan bueno, a lo mejor no es tan innovador, pero realmente tienen un equipo que es súper abierto a los cambios, que es súper abierto a la crítica constructiva, que realmente pueden tener ese empuje de llevar las cosas al mercado. Lo más probable es que el inversionista invierte en el B. Entonces yo les diría que la gente es crítica. O sea, realmente una empresa, vendas jugos embotellados o vendas aplicaciones móviles o vendas una nave aeroespacial, es sobre la gente, no hay más. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo, no? Actualmente las tendencias en las empresas es que realmente los equipos son multidisciplinarios y son cross-funcionales o multifuncionales, porque lo que pasa es que al principio, si tú tienes una empresa, pues estás chiquito, ¿no? Tienes que saber realmente cómo utilizar de una manera súper honesta, súper efectiva las capacidades de tu equipo. Entonces tienes que tener gente que esté, por un lado, muy claro de lo que sabe hacer bien, y por otro lado que también esté abierto a hacer otras cosas, ¿no? Y esto es realmente muy importante, porque ahora también lo que estamos viendo es que a la velocidad a lo que están cambiando todas estas cosas, los equipos son súper dinámicos, ¿no? Y no sé si alguno de ustedes aquí ha estudiado esta metodología que le llaman el Scrum,
¿no? Que dicen, realmente no hay metodología, lo que tienes que tener es gente que sepa hacer muy bien las cosas, que sea súper dinámica y que se pueda mover con cierta flexibilidad dentro de la empresa, ¿no? Y también creo que las empresas actualmente tienen un liderazgo participativo, ¿no? Ese liderazgo que se veía en los años 80, de muy autoritario, en donde llegaba el director general o el CEO a decir lo que se tenía que hacer, creo que ya no son tan viables, ¿no? Creo que ahora es mucho más compartido, pero en mucho más sentidos, no solo al interior, sino al exterior, donde realmente se busca un beneficio común. Y esta frase a mí me encanta porque me parece de verdad como clave para resolver las cosas. Tú no lo puedes hacer todo, ni lo sabes todo. Entonces, tú tienes que saber qué puedes hacer tú, qué haces muy bien, ¿no? ¿Qué es lo que hace el otro? Y realmente convertirte en un orquestador. Eres como el director de una orquesta. O sea, realmente la clave está en que tú sepas saber quién hace qué capacidades tiene, hacia dónde se puede mover, cómo lo puedes integrar y súper importante, cómo lo puedes enfocar. O sea, al inicio, ¿no? Nuevamente, si estás iniciando o a lo mejor ya estás más avanzadito y estás en un proceso de pasar tu empresa a un segundo hito, el enfoque es crítico. O sea, realmente no estar divagando entre las cosas es lo que te va a traer estos pequeños logros, ¿no? Y el tercer punto que hablábamos son estas redes de valor. Y nuevamente vuelvo a lo que dije en la lámina anterior, o sea, tú no lo puedes hacer todo, pero tampoco lo sabes todo. Entonces, la clave está realmente en cómo puedo entender qué es lo que afuera me va a ayudar para mover mi empresa, ¿no? Para ayudarla a crecer. Y realmente es poder identificar aquellos recursos, aquellos puntos que me van a ayudar y conectarlos con un propósito y decir, si esto es lo que yo necesito, pues necesito identificar cuándo tengo que traer expertos, en dónde los puedo encontrar y cómo me pueden ayudar. Y ahora crear redes, pues la verdad es que es bien fácil, ¿no? Con todos estos instrumentos y las redes sociales se han vuelto súper dinámicas, súper sociales. Yo les aseguro que si le preguntan a Orman cuántos clientes les ha traído cuando él va a estos Comic Cons o habla con sus amigos que les gusta Star Wars, pues yo les aseguro que les ha traído unos cuantos, ¿no? Entonces hay que saber cómo aprovecharlas, hay que saber cómo capitalizarlas, pero nuevamente sin perderte, porque estamos en una época en donde hay tanta información y hay tantas cosas que si no te sabes enfocar, si no sabes identificar los datos que estás buscando, te pierdes en el océano de cosas, ¿no? Y evidentemente, pues, como les decía, las cosas están cambiando, o sea, las redes ahora no solo se han vuelto en la forma de identificar a tus competidores, sino identificar formas de también cómo puedes colaborar con ellos, ¿no? Es, yo creo, un mundo que cada vez está como mucho más consciente de la importancia de compartir. El otro día estaba leyendo un artículo que las mujeres, el 80% de las mujeres en los Estados Unidos utilizan el 20% de la ropa que está en su closet. El 20%. Eso es increíble, por un lado, la tendencia del consumismo, pero por otro lado, cómo se están creando nuevos modelos alrededor de esto, porque en México no tenemos esta cultura, pero ¿qué es lo que está pasando? Que en Estados Unidos hay muchas tiendas en donde se renta la ropa. Entonces tú vas a la tienda, rentas el vestido, lo regresas, ¿no? Entonces son nuevos modelos que ni siquiera se nos habían ocurrido y es simplemente decir, aquí hay un hueco, ¿no? Realmente podemos ser mucho más efectivos, ¿no? Y no se diga de los modelos de compartir el auto y compartir otras cosas que yo creo que cada vez tenemos que estar más conscientes, ¿no? Entonces, yo les diría que prácticamente estos tres bolitas, ¿no? Estos tres universos que son complejos sin duda alguna, pero bastante manejables. Si tenemos una muy buena idea de cómo estamos parados en estas tres cosas, es mucho más fácil el poder llegar a un acceso a capital. Como lo mostró Orman,
son mucho más abiertos, están siendo mucho más democráticos. No solo estamos viendo plataformas como el crowdfunding, como estos préstamos como Kiva, sino realmente estamos viendo que cada vez, por ejemplo, hay más de 500 fondos, muchos más de 500 fondos de crowdfunding en los Estados Unidos. Pero ¿qué estamos viendo? Que son especializados. Entonces, si yo soy el crowdfunding que está en Georgia, entonces me estoy enfocando a 3 puntos. Salud, aplicaciones móviles alrededor de la salud, ¿no? Y a lo mejor manejo de base de datos sobre la salud, una cosa así. Se están volviendo mucho más especializados porque para ellos es mucho más fácil manejar sus fondos, reducir el riesgo, pero por otro lado para los emprendedores y los empresarios que están buscando capital, les es también mucho más fácil saber hacia dónde llegar, ¿no? Y yo les diría que en el tema de buscar capital hay cosas que son bien importantes, porque otra vez llegan los empresarios, dicen quiero buscar capital, pero no saben ni a qué se están metiendo, ni la travesía por la cual van a tener que pasar. Entonces, por un lado, es súper importante pues entender los diferentes fondos de inversión, el ángel, el semilla, el capital de riesgo, que ya estamos hablando de otro tipo de empresas, de proyectos mucho más complejos. Entonces, no solo eso, sino identificar al inversionista que puede tener una atracción contigo para invertir. Por otro lado, ¿cuál es el tiempo propicio? O sea, la realidad es que los humanos estamos siempre sujetos al tiempo y al espacio, y entonces hay que ser inteligentes y sabios a la hora de decir, para mí este es el tiempo, ya estoy listo para ir y pedir capital, porque estoy súper bien preparado, mi oferta de valor es súper clara, ya está validada en este universo, tengo mi pitch, ¿no? Súper bien claro, ¿no? Si me pregunta alguien en el elevador, oye, ¿qué haces? Yo lo puedo explicar en 2 minutos o tal vez en 1, ¿no? Y también entender qué vas a dar a cambio, ¿no? Yo recuerdo un amigo empresario que creó algo súper disruptivo, es una tecnología enfocada a cuestiones de salud. Cuando a él le dieron inversión, cuando le dijeron los inversionistas, vamos a invertir en tu empresa, Sergio ya estaba abriendo así las botellas de champaña, etcétera. Era el inicio de lo que tardó 1 año en concretar realmente el contrato para que le dieran la inversión. Entonces, realmente hay que entender qué es a lo que tú te estás sometiendo, cuál es el tiempo que te va a tomar y también el marco legal, súper importante, al cual te estás comprometiendo, ¿no? Entonces, yo les diría que realmente las cosas están cambiando, las empresas ya no solo a nivel global están enfocados a qué es lo que necesita, o sea, no solo es el qué, sino el por qué. ¿No? No solo es decir, esta es la necesidad que yo estoy cumpliendo o llenando en el mercado, sino también cuál es el razonamiento detrás, porque ahora es muy importante que los empleados dentro de la empresa entiendan por qué está haciendo eso la empresa, cuál es el razonamiento que está detrás de eso, ¿no? Es la manera en la que va a crecer la confianza, en la que vas a tener tú un equipo mucho más sólido, ¿no? Para llegar a cualquier tipo de mercado. Entonces, yo les diría que estos son los puntos críticos, sea que tú te quieras abrir aquí o que tengas ya una perspectiva internacional desde un inicio, una perspectiva global. Es simplemente que tienes que empezar a ver qué es lo que tienes, cuáles son los mercados que puedes abordar y que de verdad abras las antenas y los ojos y que veas qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Hay muchos mexicanos que están ahorita en el Silicon Valley, que están en búsqueda de oportunidades y a lo mejor no es que vayan a tener éxito a la primera, pero la información que les está dando ese ecosistema realmente es súper valiosa para lo que están construyendo, ¿no? Entonces, aquí lo vamos a dejar para abrir para preguntas y respuestas. Y muchísimas gracias. Y no sé si hay alguna pregunta. Creo que no. O comentario. O ¿Qué comentario. les pareció? O comentario. ¿Sí?
Kiva es una empresa que se formó en San Francisco y es una plataforma para crear préstamos con mucha gente. Microcréditos, eso es lo que es. Este valor es hacia las personas que estamos interesados en ayudar a alguien más a través de PayPal. Son bloques de $25 que tú aportas como para que tú puedas seleccionar si quieres ayudar a una mujer o a un hombre en cuestiones de salud, de arte, de fe. Y por otro lado, el otro área de negocio es directamente el microempresario pobre que está buscando el cómo ayudar a su familia. Kiva en esta plataforma se lleva un porcentaje como para seguir creciendo. Y a través de sus diferentes oficinas en el mundo es como le ayuda a los microempresarios a poder crear sus planes de negocio y empezar a desarrollar. ¿Sí? Sí. Sí, Fondeadora tiene también algunas partes. Todavía hay algunos aspectos legales que se tienen que cubrir. ¿Sí? Pero muchas de estas plataformas lo que están buscando es que alrededor del mundo se empiece a generar valor. No son limitativas a que solamente una persona de cierto país. Por ejemplo, veíamos el caso del mexicano que estaba participando en Kickstarter junto con su papá, y él se paró en Stanford y dijo, tengo esta idea, ¿quién me puede ayudar? Y hubo alguien de negocios, alguien de mercadotecnia, alguien que sabía y conocía de fluidos, y entre todos dijo, pues esta es mi idea, pero la tengo que compartir. Y ahora esa empresa tiene equity de cada uno de los muchachos de Stanford y del cuate que tiene todas las redes y sabe cómo llegar directamente. ¿Sí? No es limitativa, eso es lo interesante, que ahorita se están abriendo grandes posibilidades en las cuales, si yo quiero, tengo que buscar la manera, yo me pongo los límites. Sí, porque aquí la clave está, nada más en el cómo. O sea, realmente, como tú lo dijiste, el Kickstarter no está abierto para México, pero eso no limita a que si tú abres una empresa en los Estados Unidos, estás súper bien preparada y realmente tienes algo que puede tener impacto, solicites un crowdfunding a través de una organización de una entidad, más bien, en los Estados Unidos, ¿no? Y creas una LCC, una C, lo que más te convenga, sí. Estaba hablando de todas las oportunidades y todo el cambio tecnológico que ha habido en los últimos años. A muchos, supongo que a todos los que estamos aquí nos ha tocado vivir ese proceso, ¿no? De cuando no había nada y ahora todo es muy accesible para todos. Pero, por ejemplo, México es un país tercermundista en el que realmente hay muy poco avance tecnológico en la mayoría de las industrias. Sí, por ejemplo, hay avance tecnológico en la industria automotriz, cosas así, pero por ejemplo, avances en la industria de commodities, en industrias tradicionales, para poder posicionar una empresa de ese tipo a gran escala, a una escala internacional, por ejemplo, un commodity, no sé, primario, algo comestible, ¿qué tan viable es optar por este tipo de tecnologías que nos ayudarían a crecer, pero al mismo tiempo es más difícil que, por ejemplo, la regadera de los mexicanos, que es algo tangible y que no es perecedero? ¿Me explico? Sí, aquí es encontrar valor. ¿De qué manera lo estás generando? ¿Sí? Y aquí lo que está pasando a nivel mundial es de que las grandes compañías que tradicionalmente lo hacían de una manera, ahorita están tomando mucho tiempo como para poder cambiar de rumbo. Lleva una inercia muy fuerte y hay silos dentro de la empresa que no pueden hacer. ¿Qué es lo que está pasando con todas estas empresas pequeñitas a nivel del mundo que están empezando a aliar y responder rápidamente a esas necesidades? Y lo vemos en los transportes. ¿Quién es la compañía que más control tiene de taxis en el mundo y no tiene ni un solo taxi? Uber, ¿sí? Y vemos el caso de Netflix y vemos el caso que comentaba Haru de la ropa, y estás encontrando diferentes maneras de satisfacer necesidades y llegar a los clientes, y por escala. Y en la parte de alimentos, lo que te comentaba hace un momento, el grado de personalización que vas a tener va a ser directamente, vas a poder crear muy pronto características nutricionales para un tipo de sector de población, y van a venir con tu nombre, ¿sí? ¿Cómo participamos en ese sistema? ¿Sí? Y ahora abre las fronteras, ¿sí? Busca quién del mundo puede tener también ese interés como para que pueda encontrar lo que estás buscando. Y hay diferentes iniciativas. El Banco Interamericano de Desarrollo tiene la parte economía naranja, en el cual está buscando el cómo empezar a hacer industria en la parte creativa, incluyendo la parte gourmet. Y ahorita, por ejemplo, en la frontera, en Tijuana, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, la parte de los food trucks, de los food carts, la parte gourmet está tomando una serie interesante.
Y son grupos de 20, 30 chavos que están poniendo restaurantes con diferente capacidad y compartiendo recursos como para poder tener una plaza diferente. Nada más déjame también darte un ejemplo. O sea, lo que dijo Orman es clave. O sea, realmente lo que quisimos mostrar aquí es que las cosas las reglas están cambiando. O sea, todo es mucho más abierto, mucho más democrático. Entonces, si tú tienes este acceso y lo tienes, ¿qué es lo que puedes hacer por un lado? Pero te voy a dar un ejemplo de uno de los señores que está aquí promocionando la Semana del Emprendedor. Es un señor que se llama Mariano, tiene una empresa que se llama Endotzi y lo único que él hace es producir setas. Ni siquiera las produce todas, tiene una cooperativa de agricultores. ¿Cómo le hizo Mariano para vender en Europa y vender en Canadá? Pues simplemente encontró la estrategia y dijo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que identificarme a los mejores chefs de aquí que me ayuden a posicionar esto como un producto súper sofisticado, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Y cómo llegar a ellos? Entonces, estás hablando desde una super tecnología como puede ser una regadera que hace 30,000 cosas y que trabaja a través del Bluetooth, hasta alguien que logró un modelo de negocio cooperativo con unos agricultores y que realmente llegó a digamos, a un escalamiento totalmente internacional de su empresa, ¿no? Entonces, hay que saber cómo. Y creo que sí, ya está aquí la siguiente conferencia. Entonces, nada más nos queda aquí agradecer, estamos a sus órdenes. Y bueno, tanto Orman como yo somos consultores en toda la parte de gestión tecnológica, internacionalización y el acceder a nuevos mercados. Gracias. Gracias.